Hola a todos, nosotros somos el grupo número... Say baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine in a robe. La migración interna en el Perú fue un proceso histórico clave que transformó la estructura social y económica del país a inicios del siglo XX. Este fenómeno consistió en el desplazamiento de la población desde las provincias, principalmente rurales, hacia la ciudad de Lima, en busca de mejores oportunidades de vida. Este proceso comenzó a hacerse visible desde finales del siglo XIX, pero se intensificó con mayor claridad entre 1890 y 1920, cuando Lima empezó a crecer rápidamente. Sin embargo, este crecimiento no se debió únicamente al aumento natural de la población, sino sobre todo a la llegada de personas provenientes de distintas regiones del país. Como señalan Cueto y Contreras, según el censo de 1908, el 58.5% de la población de Lima no había nacido en la ciudad. Este dato es clave, porque demuestra que más de la mitad de los habitantes de Lima eran migrantes, lo que evidencia la gran magnitud que ya tenía este fenómeno. Este desplazamiento no ocurrió por casualidad, sino que fue impulsado por varios factores que se relacionan entre sí. Por un lado, el crecimiento de la economía de exportación generó nuevas oportunidades laborales en Lima, especialmente en actividades como el comercio, los servicios, los puertos y algunas industrias urbanas. Al mismo tiempo, las condiciones de vida de las zonas rurales eran más limitadas, lo que llevó a muchas personas a migrar con la esperanza de mejorar sus ingresos, de acceder a educación o de tener una mejor calidad de vida. Esto se suma a que Lima concentraba el poder político y administrativo del país, lo que la convertía en la principal centro de oportunidades. Esta centralización no solo existía, sino que se reforzó con el tiempo. De hecho, como señalan Cueto y Contreras, los nuevos organismos de esa época no fueron eficaces en descentralizar al país. Por el contrario, durante el régimen de Leguía, el centralismo limeño creció y disminuyó el poder local. Esto significa que, lejos de equilibrar el desarrollo entre regiones, el gobierno fortaleció aún más el poder de Lima, haciéndola todavía más atractiva frente a las provincias y contribuyendo así a intensificar la migración hacia la capital. Para entender la migración, el Dr. José Matos Mar señala que el punto de partida es el predominio del modelo de acumulación primaria exportadora. Este modelo de exportación de materias primas, que era el principal sustento de la República Aristocrática, entró en un apogeo que dejó al campo en abandono. Matos Mar explica que al colapsar esta estructura agraria, que solo beneficiaba a las élites, se produjo una expulsación de la población campesina. El sistema agrario dejó de ser un espacio viable para la vida, ya que entró en una crisis por la falta de inversión y la concentración de tierras, obligando a miles de familias a buscar nuevas formas de subsistencia. Según el análisis de Matos Mar, el fenómeno migratorio masivo también fue una reacción estratégica ante un Estado que consideraba la modernación única y exclusivamente en la capital. De acuerdo con este autor, los migrantes consideraron a Lima como el único polo de desarrollo al que podían acceder para poder cumplir necesidades básicas, como la educación y la salud, necesidades que el Estado les había negado a sus provincias. En este sentido, Matos Mar argumenta que la migración no fue un acto caótico, sino una decisión colectiva y consciente de las masas rurales y para integrarse a la dinámica urbana y reclamar sitio en la sociedad moderna. Realmente, el concepto fundamental que podemos rescatar de Matos Mar es el desborde popular. El autor afirma que la magnitud de esa migración fue tan potente que terminó por superar las instituciones y las leyes del Estado peruano. Al no encontrar una infraestructura urbana que los acogiera, los migrantes crearon su propio orden mediante las barriadas y la economía informal. Matos Mar concluye que este proceso representó una ruptura total con el pasado colonial y oligárquico, forjando una nueva entidad nacional donde el rostro actual del Perú es esencialmente el resultado del gran empuje provincial. Como consecuencia de todos estos factores, Lima pasó de ser una ciudad relativamente pequeña a convertirse en un centro urbano de constante expansión. Sin embargo, este crecimiento rápido también generó importantes problemas. Muchos de estos migrantes terminaron
viviendo en condiciones precarias, enfrentando hacinamiento, sobretrabajo y falta de servicios básicos. De hecho, como mencionan en Cueto y Contreras, médicos de esta época denunciaron las difíciles condiciones de sobretrabajo, la mala alimentación e insalubridad de la población trabajadora en Lima. A pesar de estas dificultades, la migración interna tuvo un impacto profundo en la sociedad peruana, ya que dio origen a nuevas clases sociales urbanas, especialmente a una clase trabajadora que más adelante empezaría a organizarse y a reclamar derechos laborales. De esta manera, el proceso migratorio no solo transformó el espacio urbano, sino también las relaciones sociales y políticas del país. En conclusión, la migración interna hacia Lima a comienzos del siglo XX marcó el inicio de una profunda transformación en el Perú. Aunque el país seguía siendo mayoritariamente rural, se empezó a gestar un proceso de urbanización que modificaría su estructura en las décadas siguientes, impulsado por factores económicos, sociales y políticos y reforzado por el centralismo, especialmente durante el gobierno de Leguía. Este fenómeno no solo permitió el crecimiento de la capital, sino que también puso en evidencia las marcadas desigualdades entre el campo y la ciudad, resaltando la necesidad de una mayor integración nacional. Comprender este proceso resulta fundamental para explicar la configuración de la sociedad peruana actual y el papel predominante que Lima mantiene como principal centro urbano del país. A continuación, como fuente primaria, esta imagen muestra un conjunto de viviendas sumamente precarias, conocidas como barriadas, construidas con esterias y materiales improvisados sobre terrenos áridos y pedregosos en la periferia de Lima. Este escenario es un testimonio visual del periodo en el que miles de campesinos abandonaron la sierra debido a la crisis del sistema latifundista y la falta de oportunidades, buscando en la capital una promesa de modernidad. A pesar de encontrarse con una realidad adversa al llegar a la capital, no se desanimaron ni optaron por regresar a sus lugares de origen, sino que decidieron luchar por sus sueños a pesar de carecer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Adicionalmente, estas imágenes de 1947 retratan el hacinamiento y la condición de vida extremadamente inestable en los cerros de El Agustino, donde se evidencia una urbanización precaria y carente de servicios básicos. Este escenario representa visualmente la crisis de la sociedad de señores, que se produjo por las migraciones masivas del campo a la ciudad que desbordaron la capacidad de un Estado oligárquico excluyente. Ante la falta de respuesta a sus demandas, los pobladores, muchos de ellos obreros y pequeños comerciantes, tomaron acción directa, trabajando colectivamente para mejorar sus vías de acceso y defendiendo el terreno conquistado frente a la represión. Así, estas familias no solo buscaron refugio, sino que lucharon por integrarse a la gestión de la comunidad política urbana a pesar de la adversidad.